Hola, buenas tardes. Vamos a tener esta clase asincrónica en donde hablaremos de manera general del primer capítulo de la Introducción General y Especial a las lecciones sobre Filosofía de la Historia Universal de Hegel. Y en este primer capítulo, titulado La visión racional de la historia, digamos, se concentran las primeras claves conceptuales a partir de las cuales podemos comprender, ¿no?, de manera general el modo en el cual un filósofo como Hegel, representante del idealismo y sobre todo, digamos, este movimiento absoluto dentro del idealismo alemán, como veíamos en clases pasadas, comprende a la historia como parte de su sistema de la filosofía y al mismo tiempo a la historia universal como un ejemplo particular de la razón. Y en ese sentido, ¿no?, un poco lo que nosotros vamos a analizar en esta sesión son dos aspectos fundamentales para comprender el planteamiento hegeliano. En primer lugar, ¿no?, la importancia que tienen tres conceptos como el de, déjenme decirles, el concepto variación, rejuvenecimiento y razón, que serían los tres conceptos principales de la filosofía de la historia universal de Hegel, por una parte, y por la otra, ¿no?, ese carácter tan particular que ocupará dentro de la teoría hegeliana el concepto de la divinidad, el concepto de la providencia, que ciertamente no es la primera vez que aparece dentro de la filosofía de la historia, pero sin duda sí aparece de una forma completamente diferente y realmente innovadora dentro del propio pensamiento de Hegel, ¿no? Entre otras razones, la principal sería esta, ¿no? Porque luego de siglos de debate entre la relación entre la teología y la filosofía, en donde, como ustedes saben, ¿no?, a lo largo de la Edad Media, propiamente se había definido a la filosofía como la sierva de la teología. Hegel invertirá la fórmula de una manera muy importante, a tal grado que, dado que nada está fuera del alcance de la razón, incluso Dios y su naturaleza se pueden conocer a través de la filosofía, de tal forma que la filosofía puede conocer a Dios sin los presupuestos de la teología. Y ahí tenemos un movimiento, digamos, que le otorga a la filosofía y a la razón un lugar absoluto dentro del sistema de pensamiento hegeliano, que hasta cierto punto muchos teólogos contemporáneos a Hegel habrían considerado ciertamente herético, pero que es consistente con el propio planteamiento de Hegel. Hegel, en este primer capítulo, ¿no?, la visión racional de la historia universal, va a hacer uso del concepto de la razón en un doble significado que en realidad está sumamente emparentado con la tradición filosófica, sobre todo jónica, ¿no?, de Anaxágoras, quien, como ustedes recordarán, había afirmado, entre otras cosas, de los dos fragmentos que los filólogos Diels y Krantz pudieron rescatar de Anaxágoras, hay uno que resulta fundamental y es: la razón lo rige todo. Este postulado, que es a la vez el punto de partida y la meta, la acción y el punto de llegada de todo el idealismo absoluto de Hegel, ¿no?, va a consistir en la línea narrativa principal a partir de la cual Hegel organizará su planteamiento conceptual. En sentido estricto, la historia universal, como decíamos, es un subtipo, una subespecie de la razón. De tal manera que la historia no solo se puede conocer racionalmente en términos subjetivos, sino que es ella en y por sí misma un suceso racional. De tal forma que en Hegel, ¿no?, esta ida y vuelta entre lo subjetivo, lo objetivo, ¿no?, entre la razón como facultad humana y la razón como principio rector ontológico de todo su planteamiento metafísico, van a tener pues este crisol, este carácter, este, digamos, impulso verdaderamente innovador, ¿no?, con el cual Hegel ciertamente conecta con las fuentes antiguas del pensamiento filosófico, por supuesto, conecta con las fuentes antiguas presocráticas de la historia de la filosofía, pero que desde su punto de vista, ¿no?, no
no están lo suficientemente determinadas, ¿no? La razón que se puede comprender a sí misma en esa manifestación que es el espíritu, puede conocerse en tanto que concepto y no como una forma de intuición, evidentemente, pero por otra parte, ¿no? Este carácter del espíritu de manifestarse, accionar en el mundo, comprenderse como mundo dentro del sistema de la libertad, en el avance hacia la libertad, etcétera, ¿no? Constituye para Hegel, pues, ¿cómo decirlo? De una manera mucho más fundamental la propia sustancia de la historia en sí misma, de tal manera que la historia no estaría librada al acaso, a la azarosidad, a la singularidad de los acontecimientos, ¿no? Como de pronto empezará a ser importante en la filosofía, por ejemplo, francesa de la segunda mitad del siglo XX, sino que en Hegel todo evento no importa tanto en tanto que evento empírico material, sino que importa en tanto que es posible comprenderlo conceptualmente y este concepto nos permite entrar en el reino de la razón y por lo tanto en la manifestación fenoménica del espíritu, como decíamos, ¿no? De tal manera que evidentemente estas lecciones de filosofía de la historia universal presuponen a su vez ese gran propedéutico al sistema hegeliano que es, por supuesto, la fenomenología del espíritu, donde habíamos visto que la principal lección del planteamiento hegeliano es que el espíritu se manifiesta fenoménicamente en el mundo y esto solo se puede comprender a partir del pensamiento especulativo y ciertamente no a partir del pensamiento empírico, que sería del orden metodológico del historiador. Mientras que el historiador se tiene que contentar con ser fiel a los eventos del mundo, ¿no? El filósofo tiene la capacidad de poner conceptos que son de orden especulativo y que son presuposiciones de la razón para poder llegar a conocer los fines de la historia, que sería justamente el movimiento maestro del pensamiento hegeliano, sin duda, ¿no? Y la razón por la cual Hegel se ha convertido en un pensador de referencia fundamental dentro de la historia de la filosofía moderna. Entonces, lo que vamos a ver son estos tres conceptos, ¿no? En los cuales Hegel deposita, digamos, el carácter fundamental de su filosofía de la historia, por una parte, y por la otra, vamos a ver cuál es el lugar que ocupa la razón dentro de este planteamiento hegeliano tan fundamental. Muy bien. Denme un segundo para poder conectar la computadora. Muy bien, como decíamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos conceptos fundamentales del planteamiento hegeliano. Bien, la visión racional de la historia universal, dice Hegel, y comienza con una advertencia acerca del concepto de la filosofía de la historia y de la razón. Si quisiéramos decir en resumen qué es la historia para Hegel, sería la acción y el resultado de la razón, fundamentalmente, ¿no? Como su representación en el mundo. Entonces, vamos a ver cuál es la relación que tiene la filosofía con lo histórico desde el punto de vista de Hegel y cuál es la relación de lo histórico con la razón desde el punto de vista de su filosofía, que, como decíamos, tiene este cariz dialéctico, ¿no? Bien, dice Hegel, comienza así su capítulo, ¿no? Empezaré advirtiendo sobre el concepto provisional de la filosofía de la historia universal que, como he dicho, a la filosofía se le hace en primer término el reproche de que va con ciertos pensamientos a la historia y de que considera esta según esos pensamientos. Pero el único pensamiento que aporta la filosofía, por supuesto, es el simple pensamiento de la razón, y destaca este concepto Hegel, el simple pensamiento de la razón, como veíamos la clase pasada, de que la razón rige el mundo y de que por tanto también la historia universal ha transcurrido racionalmente. La razón rige el mundo y también la historia racional ha transcurrido racionalmente. Esta es una suposición de orden especulativo que trasciende lo meramente dado en términos empíricos, lo meramente dado en términos de la intuición, del sentimiento, como va a decir Hegel más adelante, ¿no?
Mientras que el sentimiento es inmediato, solo el concepto es la mediación que nos permite comprender en el ámbito del entendimiento aquello que subsume la particularidad dentro del movimiento de lo universal. Como decíamos, para Hegel, lo universal no es lo opuesto de lo concreto, es simplemente lo opuesto de lo particular. Un evento histórico puede tener una representación sensible en donde se condensa el movimiento de la universalidad en un momento concreto, específico e histórico. Napoleón, entrando por la puerta de Jena, diría Hegel, es aquel representante del espíritu universal del mundo, en sentido estricto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Dado que la razón rige el mundo, también la historia universal ha de haber transcurrido racionalmente. Esta es una suposición a priori que solo puede ser alcanzada no en el terreno de lo ideal, como lo hubiera planteado el maestro Kant, no en el terreno del como sí, no en el terreno de la suposición, o mejor dicho, del postulado a priori, como un ideal normativo, sino como un planteamiento especulativo que tiene que realizarse fenoménicamente en el mundo para poder ser comprobado. Hegel supone que la filosofía no es otra cosa que el pensamiento especulativo de que la razón lo rige todo y por lo tanto sus particularidades, también deben de estar determinadas por la propia razón. ¿Qué es esta razón? Fíjense cómo dice Hegel, ¿no? Esta convicción y evidencia es un supuesto con respecto a la historia como tal. Lo tiene que suponer el filósofo. De otra manera, la historia no formaría parte de un sistema universal. En la filosofía, empero, dice Hegel, no es un supuesto. En la filosofía está demostrado, mediante el conocimiento especulativo, que la razón, y ojo con esto, tres conceptos fundamentales, la razón es la sustancia, porque existe en y por sí misma. Es como potencia infinita, para sí misma la materia infinita de toda vida natural y espiritual, y como forma infinita la realización de su contenido. Porque, por supuesto, el mundo natural está organizado racionalmente, solo que el mundo en la naturaleza es una esfera inferior a la del espíritu, porque solo el espíritu puede comprender en el orden de la conceptualidad, en el orden del concepto. Dicho de otra manera, solo el espíritu puede ser la autoconciencia de la razón porque supera y trasciende a la intuición para llegar al concepto del entendimiento. Y el espíritu puede comprender racionalmente a la razón en el proceso de autodeterminación. El espíritu es el trabajo de la autodeterminación, podríamos decir, ¿no? Por eso, la razón es una sustancia, y en tanto que sustancia es una potencia infinita, la razón lo puede todo. La razón lo puede realizar todo en lo real. Y entonces ahí tenemos este doble concepto, ¿no? La razón no es una mera facultad intelectiva, la razón es un principio ontológico conformador de lo real en tanto que tal. La razón es una sustancia que subsiste en y por sí misma. Hegel con este movimiento, con este contramovimiento, está tratando de superar las contradicciones que están implícitas en la filosofía panteísta de Spinoza. Cuando Spinoza afirma que Dios es una potencia infinita, Hegel diría que lleva razón, pero no la lleva en tanto que Spinoza considera que Dios es inmanente a la naturaleza. ¿Por qué? Porque dado que la naturaleza no tiene un principio de intelectividad, esto es, la naturaleza no se puede comprender a sí misma, necesita del fenómeno de la conciencia, y es el fenómeno de la conciencia lo que permite la autocomprensión de la historia del espíritu como historia y también como espíritu. En este doble movimiento, ¿no? La autoconciencia del espíritu es el movimiento fundamental. Por eso, como decíamos en la clase, hace un par de clases, Hegel trata de plantear un sistema en donde lo infinito se pueda subsumir dentro del propio sistema. Un sistema que trata de comprender lo infinito en su movimiento, en su dinamismo. Y esto es justamente lo que Hegel trata de plantear. Para la filosofía no es meramente un supuesto que la razón lo rige todo.
Sin el axioma básico de que la razón lo rige todo, no existiría la filosofía. Eso es lo que está diciendo Hegel. La filosofía es el sistema del movimiento, la autodeterminación de la razón como historia. Al menos en lo que respecta a la filosofía de la historia universal. Por eso dice Hegel, ¿no? La razón, en tanto que potencia infinita, es para sí misma la materia infinita de toda vida natural y espiritual, y como forma infinita, la realización de este su contenido. Sustancia, dice Hegel, como aquello por lo cual y en lo cual toda realidad tiene su ser y consistencia. Todo lo que es real es racional. Todo lo real supone lo racional. Tiene causas que la determinan, responde a criterios de la razón lo ha constituido en tanto que tal. Es potencia infinita, dice Hegel, porque la razón no es tan impotente que solo alcance al ideal, a lo que debe ser en el orden normativo con respecto de lo que realmente es. Para Hegel, lo que debe de ser es impotente si no se puede realizar como evento. Dicho de otra manera, toda la libertad que se queda en el mero orden ideal es una impotencia que no se ha realizado en lo real. La libertad tiene que realizarse en lo real, tiene que determinar lo real en tanto que tal. De otra manera, no es verdaderamente libertad, carece de potencia y carece de sustancia. Esto es impotente. Una libertad que no se puede realizar en el mundo es pura impotencia, diría Hegel, ¿no? Aquí contra Kant. Por eso dice Hegel, la razón no es tan impotente que solo alcance al ideal, a lo que debe ser, y solo exista fuera de la realidad. ¿Quién sabe dónde? Dice muy irónicamente. Quizá como algo particular en las cabezas de algunos hombres, pero la razón no es la razón particular de unos hombres. La razón es el movimiento universal de lo real en tanto que tal. Ojo con ese punto, que nos vincula directamente con la historia de la filosofía, particularmente con los presocráticos y con Anaxágoras en particular. Contenido infinito es la razón por ser toda esencia y verdad y materia para sí misma. La razón, al conocer el mundo, la naturaleza, el principio dinámico de la cultura, la eticidad y todas las figuras de las que hemos hablado, la razón se plantea como su propio contenido y su propia forma. Por ser toda esencia y verdad y materia para sí misma, la razón que ella da a elaborar a su propia actividad. La razón es su actividad y su resultado, podríamos decir, ¿no? En este círculo de autocomprensión. La razón, por eso dirá Hegel, se alimenta de sí misma y es ella misma el material que elabora. Y así como ella es su propio supuesto, su fin, el fin último absoluto, de igual modo es ella misma la actuación y producción, desde lo interno en el fenómeno, no solo del universo natural, sino también del espiritual, en la historia universal. Esa idea, dice Hegel, es lo verdadero, lo eterno, lo absolutamente poderoso. Por eso la razón es absoluta, porque lo puede todo, es potencia infinita, se puede autodeterminar y ese es el único principio verdadero y eterno de la filosofía. Sin la suposición de que la razón es potencia infinita, la filosofía simplemente no podría trabajar, no podría existir. Y aquí vemos cómo esto que planteábamos al hablar de la fenomenología del espíritu, en este caso se va haciendo mucho más concreto, ¿no? En el sentido de que para Hegel, ¿no? La razón es lo que está al principio y lo que está al final del proceso histórico. Cuando comienzan las figuras de la conciencia, parece que, digamos, vamos de lo más elemental a lo más complejo, pero en el fondo ya siempre fueron en sí mismas el espíritu absoluto, solo que no lo sabían para sí mismas, todavía no tenían esa autoconciencia. En la forma, en la figura más incipiente de la conciencia ya tenemos la más compleja, solo que no para sí misma. Está en sí misma, pero no para sí, no se ha realizado su contenido. Tiene que pasar por el rodeo de lo negativo para poder lograr la autodeterminación y por lo tanto generar pues esa autoconciencia de la razón, comprendiéndose a sí misma como sustancia y como acción, como resultado de su actividad autogenerativa.
el espíritu se genera a sí mismo y se dota de contenidos a sí mismo. Es autopoyético, podríamos decir. Por eso dice Hegel, ¿no? Esta idea, la razón lo rige todo, es lo único verdadero, es lo único eterno, es lo absolutamente poderoso. Esa idea se manifiesta en el mundo y nada se manifiesta en el mundo sino ella misma, su magnificencia y dignidad. Todo está, como queda dicho, demostrado en la filosofía y por tanto se presupone, dice Hegel aquí, como demostrado. De tal manera que la consideración filosófica lo que busca es eliminar lo contingente, quitar la particularidad para quedarnos con el contenido que se convierte en un contenido universal, en tanto que es aprendido por el espíritu, por la razón en su proceso de autoconciencia. Por eso dice Hegel, ¿no? Más adelante. Lo racional es el ser en sí y por sí, mediante el cual todo tiene su valor. Se da a sí mismo diversas figuras. En ninguna es más claramente fin que en aquella en que el espíritu se explicita y manifiesta en las figuras multiformes que llamamos pueblos. Es necesario llevar a la historia la fe y el pensamiento de que el mundo de la voluntad no está entregado al acaso. Damos por supuesto como verdad que en los acontecimientos de los pueblos domina un fin último, que en la historia universal hay una razón, no la razón de un sujeto particular, sino la razón divina y absoluta. La historia universal misma no es otra cosa que la imagen y el acto de la razón. Por eso dice Hegel que la razón es la sustancia de la historia universal, no solo porque está dada como presupuesta dentro de la historia universal, sino que es la imagen y la acción de la razón misma. La historia universal es la puesta en movimiento y la manifestación de la razón en tanto que tal. La razón es el principio que unifica la historia de todos los pueblos como una historia y no como la historia de las particularidades de las naciones y de las etnias. Para Hegel, la historia es ese concepto que aspira a la unidad universal del movimiento de la razón y que por lo tanto se puede comprender racionalmente. Por eso dice Hegel esto más abajo, ¿no? La historia universal es solo la manifestación de esta única razón. Es una de las figuras particulares en que la razón se revela, porque se puede manifestar de muchas otras maneras, como la naturaleza. Es una copia de este modelo que se ofrece en un elemento especial, en los pueblos. Por eso, la sustancia misma de la razón, perdón, de la historia, es la razón. La razón descansa y tiene su fin en sí misma, dice Hegel. Es una sustancia. Descansa y tiene su fin en sí misma. La razón no solo está dada como presupuesto a priori del individuo, que sería el filósofo, sino que el filósofo, al pensar lo universal y retirar lo contingente, lo que trata de explicar es el movimiento aglutinador, unificador de la historia como una historia universal y cuyo principio general sería justamente la razón en su movimiento. Dicho de otra manera, la historia no es otra cosa que la acción misma de la razón en su proceso de autodeterminación. Este principio intelectivo, podríamos decir, ¿no? Que es un principio ontológico, claramente en el planteamiento de Hegel, ¿no? Como dice Hegel, ¿no? La razón descansa y tiene su fin en sí misma. Se da la existencia y se explana a sí misma. La razón se da la existencia y tiene el principio de su explicación en ella misma, ¿no? Esto puede sonar muy extraño, digamos, la primera vez que se lee, porque claro, nosotros tenemos la tendencia a pensar que la razón sería, digamos, un efecto de eso que llamamos la naturaleza por manifestarse en la conciencia de esos mamíferos que resultamos ser los seres humanos. Sin embargo, en Hegel esto no es así, porque la razón no se trata simplemente de la facultad humana, sino del movimiento de la divinidad como historia. Y es aquí donde Hegel se convierte en un filósofo verdaderamente interesante. La razón no estaba dada como un efecto secundario de la naturaleza, sino que está
generando a la naturaleza en tanto que tal. Esto es, la naturaleza es ya en sí misma racional, solo que es inferior al espíritu porque no se puede comprender a sí misma. Es el espíritu el que comprende a la naturaleza y por eso es superior a ella. De tal manera que la razón se genera a sí misma. Y este movimiento de generarse a sí mismo es lo que le da a Hegel su particularidad dentro de la filosofía alemana. El gran talante especulativo de su planteamiento, ¿no? La razón se produce a sí misma, como decíamos, es autopoética. Antes de la razón no hay nada. La razón lo es todo. Por eso es un idealismo absoluto. Por eso dice Hegel, aquel para quien el pensamiento no sea lo único verdadero, lo supremo, no puede juzgar en absoluto el modo filosófico. La filosofía presupone el axioma de que todo es regido por la razón. Sin eso no hay filosofía en los términos en que Hegel lo comprende. Y para Hegel, esto que nos ha planteado no es una suposición, sino una sinopsis, el resultado de la consideración que él hará a lo largo de todas estas lecciones, ¿no? Por eso dice a continuación, y esto es muy importante, la consideración de la historia universal ha dado y dará por resultado el saber que ha transcurrido racionalmente, que ha sido el curso racional y necesario del espíritu universal, el cual es la sustancia de la historia. Espíritu único cuya naturaleza es una y siempre la misma, y que explicita esta su naturaleza en la existencia universal, ¿no? De que para Hegel la verdad no esté dado en la particularidad, sino en la totalidad. El todo es lo verdadero, y hay que comprender la verdad del espíritu a través de todas las figuras que ha tenido que atravesar para llegar a la autoconciencia. De ahí que para Hegel, en su sentido estricto, no bastaría con conformarse con la particularidad de los eventos históricos empíricos, que sería el principio fundamental de la ciencia histórica, sino que el historiador, conociendo la particularidad, pierde de vista el movimiento universal, que es la tendencia a la autoconciencia del espíritu a través de sus figuras, y por lo tanto, el avance hacia la libertad, esto es, hacia la autodeterminación. Como dice Hegel, ¿no? Para conocer lo universal, lo racional, hace falta emplear la razón. Solo a través de la razón podemos llegar a lo universal, no a través de los sentidos. A través de los sentidos conocemos la particularidad, es una relación inmediata con el mundo. A través de la razón podemos conocer la universalidad que es el concepto, ese principio unificador intelectivo de las experiencias en el mundo. Es el concepto el que nos permite superar la mera intuición. Por eso el pensamiento hegeliano es un pensamiento especulativo en grado sumo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es ese contenido universal de la historia? Va a decir Hegel. El gran contenido de la historia universal es racional y tiene que ser racional. Una voluntad divina rige poderosa el mundo y no es tan impotente que no pueda determinar este gran contenido. Nuestro fin debe ser conocer esta sustancialidad y para descubrirla hace falta la conciencia de la razón. No los ojos de la cara, ni un intelecto finito, sino los ojos del concepto, de la razón, que atraviesan la superficie y penetran allende la intrincada maraña de los acontecimientos. Para conocer lo sustancial hay que acercarse a ello con la razón, dice Hegel, ¿no? Con esto está rechazando los principios empiristas y no es que esté asumiendo los racionalistas, porque a Hegel los racionalistas le parecerían unos defensores de la razón particular de cada fulano, de cada ser humano, y Hegel lo que está pensando es la razón como movimiento universal de autodeterminación, a la vez objetivo y a la vez subjetivo. Es ahí donde Hegel conecta con el pensamiento jónico manifiestamente.
Por eso dice Hegel esto que viene a continuación y que es muy importante. La filosofía, segura de que la razón rige el mundo, estará convencida de que lo sucedido se somete al concepto. Esto es, los acontecimientos particulares se someten al concepto y no trastocarán la verdad, como es hoy moda, particularmente entre los filólogos, y aquí parece que está adelantando una objeción a Nietzsche, que introducen en la historia puros apriorismos con su pretendida sagacidad. La filosofía opera también a priori, puesto que supone la idea, pero esta existe ciertamente. Tal es la convicción de la razón. Por eso para Hegel el primer movimiento de la historia es la idea que busca su autodeterminación como contenido de la razón. Pero es un contenido indeterminado todavía, necesita manifestarse en diversas figuras para irse puliendo, para irse determinando, para ir generando estas negaciones determinadas que le permitirán llegar a pulir su esencia en tanto que tal, esto es a conocer su verdad como manifestación histórica. Y sin esta manifestación histórica, la idea no puede llegar a su realidad. Es a través de su manifestación histórica que la idea llega realmente a realizarse en la historia y a conocerse como la sustancia de lo real en tanto que tal. Por eso Hegel no se puede contentar con la particularidad de los puntos de vista, sino que busca justamente el contenido, que es un contenido siempre universal, que se realiza en cada figura de la razón o del espíritu en su recorrido por el mundo. Dice Hegel más abajo, no se puede considerar lo universal, que la historia universal filosófica tiene por objeto, como una parte, por importante que sea, junto a la cual existirían otras partes. Lo universal no es un agregado de partes particulares, sino que lo universal es lo infinitamente concreto, como habíamos dicho, que comprende todas las cosas, que está presente en todas partes, porque el espíritu está eternamente dentro de sí mismo, para el que no hay pasado y que permanece siempre el mismo en su fuerza y poder. Cuando Hegel dice que para el espíritu no hay pasado, no quiere decir que no hay un pasado cronológico, pero la cronología no es la historia para Hegel. Quiere decir que para el espíritu cada figura de su pasado está presente en la nueva figura que él ha conformado, como decíamos, ¿no? La certeza sensible al ser negada y superada por la conciencia está presente dentro de la conciencia, pero subsumida en ella, de tal manera que ningún contenido del espíritu se pierde, sino que todos los contenidos del espíritu están en su momento actual, sin los cuales no podría llegar a ser. Todos están presentes sincrónicamente en él, aunque diacrónicamente el espíritu los haya superado. Esto es, en el orden del tiempo el espíritu los supera, pero en el orden de la lógica del sistema, todos sus momentos están presentes actualmente en la nueva figura superior que los subsume y que los niega, superándolos en este movimiento de Aufheben, ¿no? Como habíamos dicho. Bien. Voy a saltarme algunas cosas para llegar a las categorías a partir de las cuales Hegel comprende la historia en orden hacia la historia universal, ¿no? Dice Hegel en la página 50 de la edición de Alianza. De este modo, la razón se ofrece a sí misma un contenido. Se determina a través de sus contenidos que son figuras particulares. ¿Se acuerdan que decíamos que para Hegel, a diferencia de Kant, el espíritu no tiene formas meramente de conocer el mundo a priori, sino que el espíritu es algo, es un principio dinámico de lo real que genera sus propios contenidos. A eso se refiere Hegel. De este modo, la razón se ofrece a sí misma un contenido que no está simplemente en la misma línea que los sucesos. Se propone fines que interesan esencialmente al espíritu, al ánimo, y que ya en la lectura nos mueven a la tristeza, la admiración o a la alegría. Nosotros nos alegramos o nos entristecemos con los episodios históricos, no se piensen, por ejemplo, ¿no? En el caso de México, la noche triste, ¿no?
en donde los españoles lloran al lado del árbol llorón, toda esta figura emblemática, ¿no? Y en donde nosotros nos alegramos o nos entristecemos de sus victorias o de sus derrotas militares, porque tienen un claro componente moral para el devenir histórico de un pueblo, en este caso el mexicano, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que mueve ese sentimiento no es, digamos, una mera representación empírica del evento, sino el contenido espiritual que, digamos, la razón permite conocer. Por eso nos alegramos de la liberación de los pueblos o nos entristecemos del sometimiento de los pueblos, según sea nuestra perspectiva, etcétera, siempre y cuando haya un contenido con un componente altamente moral, y ese componente moral evidentemente no es natural, sino en el orden del espíritu. A eso se refiere Hegel con esto, ¿no? ¿Cuáles son las categorías que nos permiten conocer justamente la historia, en tanto que categorías filosóficas? Y para Hegel, estas categorías son las siguientes. La historia se presenta en general al pensamiento a través de estas categorías. La primera categoría, dice Hegel, surge a la vista del cambio de los individuos, pueblos y estados. Vean cómo avanza esta tríada. Los individuos, los pueblos y los estados cambian, existen un momento y atraen nuestro interés y enseguida desaparecen, ¿no? Esta categoría es la variación. Cuando nos hablan de la historia de los pueblos en Mesoamérica, ¿no? Esta invención de la historiografía moderna, revolucionaria, ¿no? Lo que tenemos es justamente que se habla de los pueblos aztecas, chichimecas, etcétera, ¿no? Y nosotros a través de estos individuos, Moctezuma, etcétera, ¿no? Los pueblos y los estados, las estructuras políticas que contienen el orden jurídico y normativo de las sociedades, las vemos como episodios históricos que despiertan un momento nuestro interés y tan pronto como se nos manifiestan en los libros de historia, desaparecen porque ya han fenecido. Y sin embargo su contenido sigue actual y vigente, diría Hegel, ¿no? Esta categoría que nos permite esa atención y esa comprender la historia como el orden de la aparición y desaparición de los pueblos es la categoría de la variación. No hay historia sin variación. O dicho de otra manera, la historia presupone el concepto de la variación para poder ser comprendida en tanto que historia. Dice Hegel, ¿no? Vemos un ingente cuadro de acontecimientos y actos, de figuras infinitamente diversas de pueblos, estados e individuos en incesante sucesión. Cuanto puede introducirse en el ánimo del hombre e interesarlo, todo sentimiento del bien, de lo bello, de lo grande, se ve solicitado y promovido. Por todas partes se conciben y perciben fines que reconocemos y cuya realización deseamos, y por los cuales esperamos y tememos. En todos estos acontecimientos y accidentes vemos sobrenadar el humano hacer y padecer. De todas partes algo nuestro y por tanto una inclinación de nuestro interés en pro y en contra. Ora nos atraen la belleza, la libertad y la riqueza, ora nos incita la energía, con que hasta el vicio sabe adquirir importancia. Otras veces vemos producirse una cosa pequeña mediante una enorme leva de fuerza, o salir una cosa enorme de otra en apariencia insignificante. En la historia, dice Hegel con una frase muy interesante, en la historia caminamos entre las ruinas de lo egregio. Y aquí viene una imagen de orden arqueológico muy interesante, ¿no? En la historia caminamos entre las ruinas de lo egregio, ¿no? La historia está también atravesada por la nostalgia que sentimos por un pasado que no fue nuestro, pero en donde la grandeza, por ejemplo, de un imperio como el romano, como el mexica, etcétera, ¿no? Nos permite reconocer figuras de belleza que son ciertamente figuras del espíritu. La belleza solo se da en el orden del espíritu porque es la representación sensible de una idea, como decíamos, ¿no? Y eso es lo que nos permite generar atracción o interés, atención, como dice el filósofo, ¿no? Dicho de otra manera, la belleza, la nostalgia que podemos sentir por un evento histórico como
no sé, la sublevación de los esclavos de Cartago contra el Imperio Romano, las figuras del éxodo bíblico, etcétera, ¿no? Esa tristeza, ese interés, esa tensión con la cual nos demoramos en esos pasajes históricos, con un alto contenido espiritual, ¿no? Ciertamente lo que nos demuestran es que la historia tiene por sustancia a la razón. Y para Hegel, cada momento de esta variación ha sido un momento necesario. Lo que permanece eterno es la variación. Sin esta variación no podemos llegar a comprender el fenómeno histórico como un proceso de autodeterminación. Dice Hegel, ¿no? La historia nos arranca a lo más noble y más hermoso porque nos interesamos. Las pasiones lo han hecho sucumbir. Es perecedero. Todo parece pasar y nada permanecer. Todo viajero ha sentido esta melancolía. ¿Quién habrá estado entre las ruinas de Cartago, Palmira, Persépolis o Roma sin entregarse a consideraciones sobre la caducidad de los imperios y de los hombres, al duelo por una vida pasada, fuerte y rica? Es un duelo que no deplora pérdidas personales y la caducidad de los propios fines, como sucede junto al sepulcro de las personas queridas, sino un duelo desinteresado por la desaparición de vidas humanas, brillantes y cultas. La historia también está atravesada por este duelo desinteresado, en donde no hemos perdido un ser querido, pero sí nos permite comprender a través del concepto las figuras del pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo, este concepto de la variación nos permite comprender que una nueva vida surge de lo muerto. Si no hubiera muerte, no habría, digamos, nuevas formas de vida, nuevos principios vitales que emergen de lo muerto, ¿no? Por eso, la variación y su carácter de lo finito, de lo fenecido, de lo acabado, de lo destruido, de lo muerto, permite que la historia tenga como una especie de, sea como una imagen del fénix, ¿no? En donde la vida se renueva a partir de las cenizas de lo muerto. El espíritu se renueva a sí mismo a partir de sus propias cenizas. El espíritu muere y renace constantemente. Y esa es la categoría del rejuvenecimiento del que nos habla Hegel, ¿no? Vean ustedes cómo dice Hegel. El espíritu no solo resurge rejuvenecido, sino sublimado, esclarecido. De las ruinas del pasado, el espíritu comprende una nueva lección y supera las viejas figuras con la conciencia del pasado. El espíritu que emerge de sus cenizas ya no es el mismo espíritu, sino uno enriquecido, uno sublimado, uno esclarecido, uno capaz de conocerse a sí mismo de mejor manera, como decíamos en las clases pasadas, ¿no? Oponiéndose a sí mismo y consumiendo su figura presente, el espíritu se eleva a una formación nueva. Si no se enfrentara en sus contradicciones, el espíritu no podría conocerse a sí mismo, no podría superarse, no podría resolver la contradicción que lo detenía en el momento anterior y de la cual emerge mucho más enriquecido, mucho más sabio en la figura posterior. Dice Hegel, pero al deponer la envoltura de su existencia, no solo transmigra a otra envoltura, sino que el espíritu resurge de las cenizas de su figura anterior como un espíritu más puro, más determinado, más autodeterminado. Esta es la segunda categoría del espíritu. El rejuvenecimiento del espíritu no es un simple retorno a la misma figura, es una purificación y elaboración de sí mismo. Resolviendo su problema, el espíritu se crea nuevos problemas, con lo que multiplica la materia de su trabajo. Y por lo tanto, el espíritu se entrega y se consume felizmente a esta actividad de autodeterminación. Y aquí vamos a el concepto que más nos importa, que es el concepto de la razón. Para el espíritu, él mismo es el fin. No, dice Hegel aquí una expresión muy importante que tenemos que explicar.
El espíritu trasciende a la naturaleza, aunque la naturaleza es una manifestación fenoménica de la razón, como decíamos, ¿no? Pero, dice Hegel, el espíritu, al superar a la naturaleza, en este caso cae en su función como un ente espiritual para quien el fin no es la obra, sino la propia actividad. El fin mismo del espíritu no es crear una obra determinada, sino la propia actividad, que es la sustancia misma de la historia. Esto es, la razón como potencia infinita que está supuesta en la historia y demostrada para la filosofía desde el orden del pensamiento especulativo, lo que nos viene a demostrar es que la esencia del espíritu es su propia actividad. El espíritu encuentra su verdad en la actividad de rejuvenecer, de autodeterminarse y de sublimarse, superando cada figura anterior. La variación nos lleva al rejuvenecimiento y el rejuvenecimiento nos lleva al concepto de la razón. El espíritu no tiene otro fin que la realización de la razón en lo real. Ese es el fin del espíritu. Y es un proceso de sublimación porque ese espíritu que emerge de esa figura anterior no retorna a la misma figura, sino que al regresar sobre sí mismo el espíritu supera en ese momento la figura anterior, la subsume y llega mucho más sublimado, mucho más enriquecido de contenidos que el espíritu se genera a sí mismo, a enfrentar nuevos problemas que le van a permitir al espíritu superar y generar nuevos contenidos que lo van a llevar a este proceso de autodeterminación. ¿Por qué? Porque para Hegel el gran problema de la filosofía jónica, como les había dicho, es que si bien atinaron en lo fundamental, a saber que la razón es el principio que rige todo, no atinaron al haber sostenido que la razón es un principio indeterminado. Si nosotros le preguntamos a Anaxágoras qué es lo que la razón reina o gobierna, sobre qué gobierna la razón, Anaxágoras habría dicho todo, de una manera holística y general, esto es indiferenciada. De una manera indeterminada, la razón gobernaría indeterminadamente todo. Para Hegel, esa falta de determinación es, digamos, una impotencia del pensamiento filosófico que encontró el principio verdadero, pero que no llegó a la realización de su contenido verdadero. La filosofía de Hegel no es una filosofía de lo indeterminado, no es una filosofía de la totalidad indeterminada, es una filosofía de la totalidad en el proceso de determinación. Pero dado que esa determinación solo puede ser la del espíritu al conquistar su libertad a través de cada figura, es un proceso evidentemente de autodeterminación. Solo el espíritu es capaz de autodeterminarse, no la naturaleza. Por eso el espíritu es superior a la naturaleza porque puede comprender en el orden del concepto no la indeterminación de este todo del que hablan Anaxágoras, sino este todo en su proceso de autodeterminación. La razón es lo que reina todo, sí, pero el todo del que habla Anaxágoras debe de tener un contenido positivo y determinado para poder ser verdaderamente intelectivo. Esto es, le falta el principio de la autoconciencia de la razón. La razón solo puede adquirir autoconciencia a través de las experiencias y figuras en las cuales se tiene que manifestar, se tiene que superar para llegar a el contenido positivo de la razón misma. Por eso dice Hegel más abajo. Esta consideración nos conduce a la tercera categoría, a la cuestión de un fin último en sí y por sí. Esto es sustancial. Es esta categoría de la razón misma que existe en la conciencia, como fe en que la razón rige al mundo. La fe de Anaxágoras, pero es una fe, no es todavía un contenido filosófico desarrollado. Es una suposición en el orden de la fe y de la creencia, pero la creencia no sabe de manera determinada. Hay que llegar a la conciencia, esto es, a la determinación de los contenidos específicos de esa figura universal, que es la razón, para llegar pues a su
determinación conceptual, y esto solamente puede ocurrir por la negación determinada de la que hablábamos, ¿no? Su demostración, dice Hegel, la demostración de que la razón lo rige todo, la razón rige el mundo, es el tratado mismo de la historia universal, la cual es la imagen y la obra de la razón, como decíamos, ¿no? Solo recordaré dos formas, dice Hegel, relativas a la convicción general de que la razón ha regido y rige el mundo y por consiguiente también la historia universal. La una es el hecho histórico de que el griego Anaxágoras fue el primero en decir que el nous, el intelecto en general o la razón, rige al mundo. No es, no una inteligencia como razón consciente de sí misma, ni un espíritu como tal, porque el espíritu tiene conciencia de sí mismo, como diría Hegel. En consecuencia, el nous del que estamos hablando es no solo, bueno, la razón de la que habla Hegel no es solo un principio abstracto, indeterminado, carente de contenidos, sino un contenido universal concreto que se va determinando a sí mismo a través de contenidos específicos y figuras concretas. Como decíamos para Hegel, lo universal no es lo abstracto, meramente vacío de contenido, vacío de determinación, vacío de, digamos, figuras que le son correspondientes, sino que lo universal es simplemente lo contrario de lo particular en el orden del pensamiento lógico. No es lo contrario de lo concreto en el pensamiento histórico. Dice Hegel, esta figura que es impresionante, que va a ser tan importante para distinguir la filosofía de la naturaleza de la filosofía real del espíritu, como diría Hegel. El movimiento del sistema solar se verifica según leyes invariables. Estas leyes son la razón del mismo, pero ni el Sol ni los planetas que giran en torno al Sol conforme a estas leyes tienen conciencia de ellas. Por eso son indeterminadas. La naturaleza es indeterminada, aunque es racional. El hombre extrae de la existencia estas leyes y las sabe. El pensamiento, pues, de que hay una razón en la naturaleza, de que ésta es regida inmutablemente por leyes universales, no nos sorprende, ni tampoco que en Anaxágoras se limite a la naturaleza. Pero la razón que rige al mundo debe de conocerse a sí misma, y para saberse a sí misma debe saberse de una manera determinada. Y estas figuras de la determinación de la razón son la libertad del espíritu. El espíritu se autodetermina a través de su manifestación en figuras que lo van sublimando, lo van depurando, lo van haciendo cada vez más espiritual en un proceso de ascensión hacia la libertad, que la libertad solo puede ser la libertad del espíritu. Esta razón de la que hablan los griegos, dice Hegel, es una razón todavía indeterminada, ni consciente ni inconsciente, indeterminada. No se sabe a sí misma, no se aprende conceptualmente a sí misma, no se sabe racionalmente a sí misma como razón. Es meramente un postulado indeterminado, general, todavía no especificado, todavía no sublimado. En cambio, la razón de la que habla Hegel no es una razón que permanezca en la abstracción. Dice Hegel en la página 55, hablando de Sócrates, que Sócrates hablará de la libertad, a diferencia del principio del nous de Anaxágoras. Como se ve, dice Hegel, la insuficiencia que Sócrates encontraba en el principio de Anaxágoras no se refiere al principio mismo, sino a su falta de aplicación a la naturaleza concreta, a que ésta no es concebida ni explicada por aquel principio. Aquel principio permanece en la abstracción, o, dicho más determinadamente, a que la naturaleza no es aprehendida como un desarrollo de dicho principio, como una organización producida por él, por la razón como causa. Llamo ya desde ahora la atención sobre la diferencia que hay entre sentar una definición, o principio, o verdad, de un modo meramente abstracto, o llevarla a una determinación más precisa y a un desarrollo concreto. Para Hegel, la historia universal es el desarrollo concreto de la razón en el mundo, y no de manera abstracta, esto es, carente de contenidos, como aparece en el postulado de Anaxágoras, en el postulado presocrático.
dice Hegel. Hay una forma todavía incipiente y religiosa en la que este postulado de la razón se va a dotar de contenido, y es el concepto de la providencia. Dice Hegel, me refiero a la forma de la verdad religiosa que dice que el mundo no está entregado al acaso, ni a causas exteriores contingentes, sino que una providencia rige el mundo. Una inteligencia rige el mundo. ¿No es esto muy parecido al nous de Anaxágoras, solo que un nous más determinado? Una providencia como principio intelectivo que tiene un plan racional para el desarrollo de la historia. Y esta providencia sería un espíritu del mundo. Pero, dice Hegel, no basta con apelar a la fe para llegar a eso. Hay que apelar al saber, a la conciencia racional de este postulado. Va a decir Hegel, la providencia divina es, en efecto, la sabiduría según una potencia infinita, que realiza sus fines, esto es, el fin último, absoluto y racional del mundo. La razón es el pensamiento, el nous que se determina a sí mismo con entera libertad. Lo que le faltaba a Anaxágoras es lo que pone el cristianismo, a saber que hay un plan divino para el mundo, pero este plan se realiza concretamente en el mundo como historia. Hegel va a extraer de estos dos principios, la razón lo rige todo y la providencia rige el mundo, una doble lección que ya no va a ser solamente teológica o religiosa, sino que a través de un concepto y un contenido religioso, Hegel va a extraer una enseñanza filosófica que no presupone una identidad de la filosofía con la fe, sino que la filosofía tiene que superar a la fe en tanto que puede explicar racionalmente lo que la fe se contenta con creer. La creencia es absoluta, pero es inmediata. Y es una inmediatez indeterminada, porque la creencia no se sabe a sí misma en el orden de sus contenidos. La filosofía, al explicar conceptualmente a la religión, supera la religión y además puede, ni más ni menos que comprender absolutamente a la divinidad como historia porque puede explicarla conceptualmente. Para Hegel, la razón es una potencia infinita, tan poderosa que puede comprender incluso a Dios como manifestación de la razón y no meramente como un supuesto de orden doctrinal o de contenido de la fe, de la creencia. La filosofía tiene que llegar a saber incluso el concepto positivo de Dios. Fíjense cómo dice Hegel, ¿no? La fe es igualmente indeterminada que el principio de Anaxágoras. Es una fe en la providencia en general y no pasa a lo determinado, a la aplicación, al conjunto, al curso íntegro de los acontecimientos en el universo. En lugar de llevar a cabo esta aplicación, se complacen los historiadores en explicar naturalmente la historia. Pero para explicar la historia, explicarla desde el orden del espíritu. Esto es desde la integralidad de la inteligencia en su proceso de conocimiento de sí misma, de la realización de los contenidos de la razón como figuras históricas concretas en su verdad universal. Eso es lo que Hegel trata de explicar. Y por eso la filosofía supera a las ciencias particulares, porque es capaz de explicar la historia como la historia del espíritu en una vocación universal, esto es, en tanto que sistema de esa potencia infinita que es la razón. Por eso la filosofía demuestra que todo se rige por la razón, pero no de una manera indeterminada, sino en conjuntos específicos, concretos, en momentos concretos que se pueden explicar todos racionalmente. Por eso la filosofía no es el saber inmediato, la certeza absoluta inmediata, que es la de la fe, de que hay una providencia que tiene un plan para nosotros. La clásica fórmula de que Dios obra de manera misteriosa. Con eso se contentan los religiosos, con eso se contenta el orden de la fe. La filosofía no se puede contentar con una frase tan absurda, superficial e indeterminada como que Dios tiene un plan para nosotros. Solo Dios sabrá. La filosofía tiene que saber cuál es ese plan en su concreción.
Y es por eso que la filosofía supera el contenido absoluto de la fe, en tanto que es una verdad absoluta inmediata y tiene que ser superada por la mediación del concepto. La filosofía puede llegar a comprenderlo todo, incluso a Dios. Dios está subsumido en esta comprensión absoluta de la razón. Dios es una particularidad que puede ser comprendida por el movimiento universal de la razón. Eso es lo que está diciendo Hegel. Por eso la filosofía supera la teología. La filosofía se emancipó de la teología definitivamente con la filosofía de Hegel y no antes de Hegel. ¿Se acuerdan de lo que decíamos al principio de esta sesión asincrónica? Que la teología consideraba en la Edad Media la filosofía como sierva de la razón. Para Hegel, la teología sería un bastón que la filosofía puede superar. La filosofía es el saber de lo absoluto, no en su indeterminación, sino precisamente como proceso de autodeterminación a través del espíritu. Por eso la razón es la tercera categoría que tiene que poner la filosofía. Fíjense cómo lo dice Hegel de una manera impresionante. La ignorancia de Anaxágoras sobre el modo de revelarse el intelecto en la realidad era una simple ignorancia. Anaxágoras tuvo la razón en la forma del axioma, pero no en el contenido. Por eso era una mera ignorancia empírica, pero no un déficit especulativo. Anaxágoras tuvo razón en la forma especulativa de su planteamiento. El pensar, la conciencia del pensamiento no se había desarrollado aún ni en él ni en general en Grecia. Por eso no se equivocó por completo. Todavía no era capaz de aplicar su principio general a lo concreto, ni de explicar lo concreto por su principio. Sócrates ha dado un paso más, concibiendo una forma de unión entre lo concreto y lo universal, aunque solo en el aspecto subjetivo del individuo particular. Por eso no adoptó una actitud polémica contra semejante explicación. Pero si queremos determinar la fórmula universal de Anaxágoras, la razón lo rige todo, solo lo podemos hacer en el orden del universal, esto es en el orden del concepto. Y por eso el concepto no es lo opuesto de la concreción. Pero aquella fe, dice Hegel, significa una actitud polémica, por lo menos contra la aplicación en grande, contra el contenido del plan providencial. Pues en particular se la deja intervenir acá y allá, y los espíritus piadosos ven en muchos sucesos que otros consideran como casualidades, no solo decretos de Dios en general, sino también de su providencia, es decir, fines que ésta se propone. Sin embargo, esto suele suceder solamente en casos aislados. Por lo tanto, dirá Hegel, lo concreto, los caminos de la providencia son los medios, los fenómenos en la historia, los cuales están patentes ante nosotros y debemos referirlos a aquel principio universal. No basta con el dogma universal, sino que hay que explicar el dogma a través de lo concreto y a lo concreto a través del dogma. Movimiento de ida y de vuelta. Dice Hegel, se ha llegado en los últimos tiempos a tal punto que la filosofía tiene que hacerse cargo del contenido de la religión, incluso contra algunas formas de la teología. Y más adelante, y cuando la teología misma es quien ha llegado a esta desesperada actitud de que no se puede conocer a Dios, hay que refugiarse en la filosofía si se quiere conocer a Dios. Se acusa de orgullo a la razón por querer saber algo sobre Dios. Pero más bien, fíjense nada más esta audacia de Hegel, más bien debe decirse que la verdadera humildad consiste justamente en reconocer a Dios en todas las cosas, tributándole honor en todo y principalmente en el teatro de la historia universal. Arrastramos como una tradición la convicción de que la sabiduría de Dios se reconoce en la naturaleza. Si se concede, pues, que la providencia se revela en estos objetos y materias, ¿por qué no en la historia universal? ¿Parecerá esta materia acaso demasiado amplia?
Habitualmente, en efecto, nos representamos la providencia como obrando en pequeño. Nos la figuramos semejante a un hombre rico que distribuye sus limosnas a los hombres y los dirige. Pero yerra quien piensa que la materia de la historia universal es demasiado grande para la providencia, pues la divina sabiduría es en lo grande como en pequeño, una y la misma. Y dice Hegel más adelante, voy a avanzar un poco acerca de esto. Lo verdadero es algo en sí universal, esencial, sustancial, y lo que es así solo existe en y para el pensamiento. Pero lo espiritual, lo que llamamos Dios, es precisamente la verdad verdaderamente sustancial y en sí esencialmente individual, subjetiva. Es el ser pensante, y el ser pensante es en sí creador. Como tal, lo encontramos en la historia universal. Todo lo demás, lo que llamamos verdadero, es solo una forma particular de esta eterna verdad. Tiene su base en ella, es un rayo de ella. Si no se sabe nada de ella, nada se sabe de lo verdadero, recto, nada moral. En la religión cristiana, Dios se ha revelado, esto es, ha dado a conocer a los hombres lo que Él es, de suerte que ya no es un arcano ni un secreto. Y por lo tanto, la religión cristiana, dice Hegel, sabe lo que es Dios, porque Dios se manifestó a los humanos a través de una mediación. Y es por eso, dirá Hegel, que la historia universal no es otra cosa que una teodicea, el desarrollo de Dios, su manifestación en la historia y en tanto que historia, no como un sistema natural como supuso Leibniz, sino como la realización de la búsqueda de la libertad como movimiento universal de la idea a través de sus mediaciones, esto es, a través de las figuras concretas que ha de tomar para hacer avanzar esta su idea en tanto que movimiento y fin último de la historia. Esto es, en tanto que sustancia y movimiento absoluto de la historia. Y esto justamente es lo que vamos a tratar de especificar en la siguiente clase que tendremos de manera sincrónica la próxima semana. Lo que vamos a hacer es que por el día de hoy, si ustedes tienen dudas, preguntas, cuestiones, me las van a plantear a través del Google Classroom y yo voy a intentar contestárselas a lo largo de la semana, o bien en la sesión sincrónica que tendremos el próximo martes, vamos a tratar de dar solución a todas sus preguntas. Pues muchísimas gracias por tomar esta sesión asincrónica, atípica, pero continuaremos con esta sesión y con sus dudas, por supuesto, la próxima y última clase de nuestro semestre. Muchísimas gracias por su atención y seguimos en contacto a través del correo y de los mensajes en Classroom. Chao.